Hay ciertos hitos en el tenis que son muy difíciles de lograr, pero que sorprendentemente algunos jugadores lo han conseguido. Por ejemplo, la friolera de ganar 23, 24 Grand Slams, hacer saques a más de 260 km/h, ganar un torneo sin perder un solo set, obtener en un año más de 15.000 puntos, entre otras. No obstante, hay otros logros o récords que parecen ser imposibles de superar, ya que solo se han logrado una vez en la vida y no pinta que puedan volver a suceder más. Así que hoy vamos a ver 11 de esos logros imposibles. Número 11. Conseguir un Golden Slam. Un Golden Slam es un hito que consiste en ganar los 4 torneos de Grand Slam más el oro en los Juegos Olímpicos en la misma temporada. Un hito que es extremadamente difícil de conseguir, no solo por la complejidad que supone ganar los 4 Majors en la misma temporada, sino que encima coincida con los Juegos Olímpicos que se celebran una vez cada 4 años, 5 en el caso de Tokio 2021. Solo una persona en toda la historia del tenis lo ha logrado. ¿Sabéis quién es? Pues la mismísima jugadora alemana Steffi Graf, considerada una de las mejores tenistas de la historia, quien en 1988 logró ganar los 4 Grand Slams y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl, demostrando una gran dominancia en el tenis. Luego, sí que es cierto que existe el Golden Slam en carrera, que significa lo mismo que el Golden Slam, pero que en vez de conseguir estos hitos en una misma temporada, se consiguen a lo largo de la carrera de ese jugador. Aquí podemos encontrar en la categoría de individuales a 3 jugadores que lo han logrado: Andre Agassi, Rafa Nadal siendo el más joven y Serena Williams. Djokovic estuvo a puntito de conseguir ese Golden Slam en carrera en estos Juegos Olímpicos, pero Zverev se lo arrebató. Ahora bien, ¿creéis que en los Juegos Olímpicos de París 2024 será Djokovic quien se haga con la medalla de oro y por tanto complete su Golden Slam en carrera? Número 10. Máximo número de semanas como número 1 en el ranking. Como bien sabéis, tanto la WTA como la ATP tienen un sistema que clasifica a sus jugadores según los puntos obtenidos. Ahora bien, desde 1973 hasta hoy en día, en el circuito ATP, 28 hombres han ocupado el primer puesto del ranking mundial. De entre esos 28, Roger Federer es quien ostenta el récord de la mayoría de semanas consecutivas como número 1 del mundo, con un total de 237 semanas seguidas. Este periodo de tiempo, para que suene más cercano, equivale a 1.659 días o cada semana durante 4 años y medio. Es una locura. De lejos, la racha consecutiva más larga en el primer puesto de la historia del ranking, un hito que ahora mismo, por la dificultad del circuito y por el alto nivel que hay, parece imposible de vencer. Ahora bien, otro concepto que existe es el total de semanas como número 1 sin ser consecutivas, donde Novak Djokovic encabeza un total y récord de 391 semanas, superando las 377 que llegó a hacer Steffi Graf. Un hito que por el momento, y teniendo en cuenta que Djokovic sigue en activo y actualmente número 1, pues ese número seguirá creciendo hasta convertirla en una cifra muy difícil, si no imposible también, de volver a superar. Número 9. Ganar los mismos títulos de un Grand Slam. Rafa Nadal es conocido popularmente como el rey de la arcilla, y ese nombre no es porque sí, sino en parte porque ha logrado hacerse con un asombroso total de 14 títulos en el Roland Garros. 9 de ellos se consiguieron en 10 años, del 2005 al 2014, consiguiendo a la vez un casi récord de 81 partidos consecutivos ganados en arcilla en este periodo de tiempo. Por lo tanto, de los 18 años que ha participado en el Roland Garros, solamente 5 años ha sido los que ha perdido en ese torneo. Si bien Djokovic y Federer tienen sus propios récords en mayor número de Wimbledon y Australian Open acumulados, respectivamente, la forma como Nadal ha acumulado esos 14 títulos de Roland Garros y ha sabido dominar en esa superficie, es decir, la arcilla, la veo prácticamente imposible de alcanzar por algún otro jugador. Por cierto, para aquellos más curiosos, ¿os acordáis que antes he dicho casi récord de 81 partidos consecutivos ganados en arcilla? Bien, Chris Evert en el circuito femenino consiguió ganar de forma consecutiva 125 partidos en tierra batida, es decir, 44 más
que Rafa, una racha que le duró 6 años. Número 8. El partido que nunca existió. 15 veces hemos visto a Roger Federer y Rafa Nadal batirse como gladiadores en los escenarios más importantes del mundo del tenis. Pero hay una brecha. En estos enfrentamientos, fijaros que nunca se han medido en Nueva York, en el US Open. ¿Pero por qué? Para empezar, hasta 2009 fue Nadal quien no pudo hacer posible ese duelo soñado, ya que Federer fue el mejor jugador del US Open en la década de 2000 a 2008. 2008 marcó uno de 4 torneos consecutivos en los que tanto Federer como Nadal llegaron a la semifinal solo para que uno avanzara y el otro cayera, y por lo tanto no existiera ese conflicto entre ambos. En 2008, la derrota de Nadal ante Andy Murray en 4 sets fue totalmente inesperada después de la racha tan ganadora que Nadal tuvo ese año. En 2009 fue Juan Martín del Potro quien se interpuso en esa final, venciendo a Nadal en la semifinal. En 2010 y 2011 fue Federer quien falló en poder ver esa final tan soñada, ya que ambos años perdió ante Novak Djokovic, cediendo 2 puntos de partido en semifinales. 2012 fue un año en el que Nadal no jugó ese US Open, y en 2013 también sucedió algo rarísimo, y es que en octavos de final Federer jugó contra el número 19 Tommy Robredo, un jugador contra el cual Federer pues ya le había ganado varias veces en su vida, pero Robredo de alguna forma estaba muy inspirado y jugó un muy buen tenis, venciendo a Federer en 2 sets. Y bueno, el último encuentro más cercano entre estos dos jugadores fue en 2017, que fue un año donde Roger Federer y Rafa Nadal pues tenían un nivel bastante alto, igual no el más alto de sus carreras, pero sí que bastante alto, ya que habían ganado entre ellos dos todos los Grand Slams, por lo que de alguna forma se esperaba verlos a los dos enfrentarse en una gran final. Sin embargo, ese año Juan Martín del Potro fue quien en cuartos de final y en 4 sets derrotó a Federer. Quitándonos ese esperado enfrentamiento Federer en el US Open. Algo muy curioso, a la vez que imposible de que evidentemente suceda en un futuro. Número 7. Más partidos consecutivos ganados. Dominancia absoluta ocurre cuando un jugador va en una racha ganadora invicta y ganar se convierte en su segunda naturaleza. Martina Navratilova es una jugadora que ejemplificó esto perfectamente, ganando 74 partidos consecutivos, el récord más grande que nadie ha logrado en la historia. Y durante todo este periodo de tiempo logró hacerse con 13 títulos, incluyendo 3 Grand Slams, el Roland Garros, el Wimbledon y el US Open. Hoy en día, personalmente, no creo que esta racha tan larga de partidos consecutivos ganado pueda ser superada. Principalmente porque si vamos un par de décadas atrás en el tiempo, veremos que muchos jugadores en el cuadro no tenían ninguna posibilidad contra los cabezas de serie principales. Es decir, existía una gran diferencia entre los mejores jugadores del mundo y los que estaban a partir del número 50, 60, ¿vale? Hoy en día también existe esa diferencia, pero no es tan grande. Y no es tan extraño ver a los principales cabezas de serie ser derrotados en las primeras rondas, y esto hace que sea mucho más difícil tener esa racha de 74 o de 53 victorias consecutivas, ¿vale? No solo porque, como acabamos de comentar, hay más jugadores en el cuadro con los que puedes llegar a perder, sino también porque si tienes partidos muy duros donde ganes en esas primeras rondas, es mucho más difícil de llegar hasta la final sin perder un partido del torneo, porque este tipo de partidos que has tenido igual en las primeras rondas y que has ganado te estaban exigiendo y te desgastan física y mentalmente, y por lo tanto hace, ¿no?, que como te has desgastado tanto a las fases del principio, pues cada vez estés más desgastado y tengas más posibilidades de caer o de perder en un partido. Número 6. All-in en un Grand Slam. Aunque sí es cierto que hay jugadores y jugadoras que han conseguido alguno de estos logros que mencionaremos ahora por separado,
Emma Raducanu los logró todos en el mismo evento. La fenómeno británica de 18 años estaba clasificada en el puesto 150 y apenas era conocida antes de este suceso. No había ganado un título previo y tuvo que entrar al torneo jugando la clasificatoria previa. Es decir, no entró automáticamente como si entran jugadores que están clasificados del 1 al 60 más o menos del ranking ATP. Y tras 3 semanas y una de las rachas más asombrosas que se recuerden, completó una impresionante carrera en el US Open del 2021, jugando con mucha potencia, precisión y sin perder un solo set en 10 partidos, convirtiéndose en la ganadora del título de Grand Slam sobre la canadiense Leylah Fernández en una final emocionante y de gran calidad. Este hito, como no, le hizo subir de golpe más de 125 puntos en el ranking, un escenario que considero sin duda imposible de que vuelva a suceder. Número 4. Doble Golden Master. Otro récord muy curioso es el de ser el único en haber ganado todos los títulos de Master Bean a lo largo de una carrera. Pero además, no solo una vez, sino 2. Logrando el doble Golden Master, como lo ha conseguido Djokovic. Esto habla increíblemente bien de lo completo que es como jugador y cómo es capaz de adaptar su juego a las diferentes superficies y condiciones. Si bien no encuentro imposible que un jugador gane todos los títulos de Master 1000, ganarlo 2 veces creo que solo hay un hombre. Número 3. El punto más largo en la historia del tenis. El punto más largo de la historia tuvo lugar en la primera ronda de la WTA Richmond, en Estados Unidos, en 1984 y se extendió, atención, durante 29 minutos, donde la bola pasó por encima de la red 643 veces. Bien, pues este partido y este hito en concreto fue protagonizado por 2 mujeres estadounidenses, Jen Heppner y Vicky Nelson. El punto en cuestión al que nos estamos refiriendo fue en el tiebreak, cuando Heppner lideraba 11-10 y necesitaba ganar sí o sí para forzar un tercer set. Sin embargo, tras 642 intercambios, Nelson ejecutó un golpe suave que no solo le permitió acabar el punto, sino también pasar a la historia. Tras este increíble puntazo, Nelson acabó desplomada en el suelo por los calambres que le habían generado esa situación, pero lo mejor es que el juez de silla no tuvo ningún reparo en ponerle un warning por haber violado el tiempo. Vicky fue la jugadora que acabó ganando ese partido, pero les llevó 6 horas y 31 minutos, el récord del partido más largo en el circuito femenino. No obstante, si habéis flipado con 6 horas de partido, debo deciros que esta marca fue superada en el tenis masculino con un partido en Wimbledon de 11 horas y 5 minutos. 11 horas. Definitivamente el más largo de la historia, protagonizado por John Isner y Nicolas Mahut, y tuvo lugar finalmente en 3 días. Este récord sí que es absolutamente imposible de romper, ya que han cambiado el sistema de puntuación en todos los Grand Slams y no sería posible un quinto set de 70 a 68 nunca más. Además, hay que tener en cuenta todos los récords que este partido rompió, como el de mayor número de aces en un partido y el mayor número de winners. Y como curiosidad, John Isner tiene el récord de más aces realizados en su carrera, con un total de 14.222 aces, superando a la marca de Ivo Karlovic, que hasta ese momento era como el récord de 13.728 aces. Número 2. Cadera de metal, corazón de hierro. No es de extrañar ver a jugadores castigados con dolores y lesiones tras años y años jugando a este deporte a una alta intensidad y estando en lo más top del ranking. Andy Murray no se escapó de ello, siendo su talón de Aquiles la cadera. En concreto, se le diagnosticó una deformidad en la cabeza del fémur que hace que pierda su forma esférica y que con el movimiento roce con la copa que lo aloja, desgastando el cartílago articular que le recubre, causando con el tiempo artrosis en la cadera.
Se sometió a 2 operaciones, la última implantándose una prótesis de cadera para lograr sustituir la articulación dañada por unos componentes metálicos y así poder recuperar la funcionalidad, la movilidad y eliminar el dolor que Andy Murray estaba sintiendo. De hecho, era tanto el dolor que él, en 2019, si no recuerdo mal, pensó en retirarse. Tras esa operación y un tiempo de recuperación y rehabilitación, a partir del verano del 2019, y con una cadera de metal, Murray fue volviendo gradualmente a las pistas, ganando en dobles el torneo de Queens junto a Feliciano López y lo más increíble, ganó en individuales el torneo de Amberes, derrotando a Wawrinka en 2 horas y 27 minutos, teniendo en cuenta que había realizado un tramo de torneos de 4 semanas. Para mí, un hito que lo más seguro sea imposible de que se repita. Número 1. Derrotar al Big Three en un solo torneo. Ganar a uno de los 3 grandes es algo que debe ser internamente muy emocionante. Pues imagínate vencerlos a los 3 en un solo torneo. Este hito fue logrado solo por una persona en la historia, el argentino David Nalbandian, ocupando en ese momento la posición del ranking número 25 y siendo el torneo en cuestión el Madrid Open del 2007. No solo consiguió vencer a los 3 primeros cabezas de serie, que igual este hito de vencer a los 3 primeros ha sido ya logrado por otros jugadores en un torneo, sino que también son los 3 mejores jugadores que han jugado este deporte y que hoy en día se les conoce como el Big Three. Logró esto al derrotar en la final del Mutua Open al número 1 del mundo, Roger Federer, y previamente al número 2, que era Rafa Nadal, en 2 sets, y al número 3 en ese momento, que era Novak Djokovic, en 2 sets más. En este partido le vimos jugar uno de su mejor tenis, con uno de los mejores reveses de la historia, una gran fortaleza mental y mucha variedad en el juego, así que David nos demostró que motivado y en forma podía ser invencible. Qué pena que no haya podido conseguir ganar un Grand Slam, ya que fue uno de los jugadores más talentosos de su generación, mostrando una gran técnica. Si bien es cierto que en ese momento Federer, Nadal y Djokovic aún no eran los Big Three, desde entonces se han convertido en los 3 hombres con más logros en la historia del tenis. Y la hazaña de Nalbandian en 2007 sigue siendo la única vez que alguien los ha derrotado a todos en el mismo evento. Esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Si creéis o pensáis que hay algún hito más en la historia del tenis femenino o masculino que consideráis imposible de que vuelva a suceder, comentarlo en los comentarios y lo podemos ir viendo entre todos y debatir racionalmente. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar una manito hacia arriba, suscribiros al canal, activar la campanita para que cuando suba un vídeo podáis verlo. No os olvidéis de seguirme en mis redes sociales Sara Nogark y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.